en algo tan simple como un campo de un formulario. Pero imaginaros un post en un foro, por ejemplo. Si yo consigo inyectarle código de este tipo, cuando alguien lo visite, estas acciones le sucederán a él en su navegador, no a mí. Si he cambiado el título de la página, ¿podría mostrar la cookie del usuario? Quizás sí, ¿verdad? Bueno, eso ya son otras cuestiones. Otro ejemplo que habíamos dicho, la posibilidad de incluir un fichero remoto. Fichero remoto que haga, por ejemplo, bueno, como he dicho, esta aplicación que estoy utilizando lo que hace es montarte en local un servidor Apache, MySQL, etcétera, y PHP. Entonces, concretamente, lo monta en el puerto 85 y yo tengo en una de las carpetas donde he creado estas páginas de ejemplo un archivito que se llama xss.js. Pues este parece que no está funcionando. ¿Por qué? Tenía que haber puesto la letra un poco más grande. Ahora parece que sí. Ahora parece que sí. Concretamente, estamos ejecutando algo tan simple como esto. En este caso no tiene mucho sentido porque soy yo mismo el que estoy haciendo las pruebas en mi navegador, pero bueno, si lo colocáramos, como decía antes, en un post en un foro, pues podríamos mandar al usuario a visitar lo que nos apeteciera. Lógicamente no está abriendo la página porque no está conectado a Internet. No me hacía mucha gracia conectarme a Internet a la vez que tengo abierto un servidor web en local. Bien. Ya estábamos por aquí. ¿Soluciones para todo esto? Evidentemente, validar las entradas, siempre, en cualquier sitio, en cualquier lugar donde el usuario pueda introducir datos. Siempre hay que usar un mecanismo de validación que compruebe longitud, tipo, sintaxis, que compruebe que no nos están colocando algo que pueda hacer a la aplicación funcionar de una forma distinta para la que fue diseñada. Y todo esto hay que comprobarlo, evidentemente, antes de que esos datos sean mostrados o almacenados. Y otra de las medidas que se pueden tomar es codificar la salida, codificar de forma adecuada ciertos caracteres especiales, por ejemplo, como utilizando el cuadro que tenemos en esta diapositiva a la derecha, para evitar que lleguen a mostrarse o a almacenarse en un formato que pueda ser interpretable por el lenguaje de turno como algo ejecutable. ¿Alguna cuestión hasta aquí? La siguiente vulnerabilidad, según el top 10 de OWASP, serían las técnicas de inyección de SQL, muy similares a lo que hemos estado viendo ahora, pero utilizando en este caso SQL como lenguaje. Son inyecciones igual y ocurren del mismo modo cuando los datos proporcionados por el usuario se envían a un intérprete sin validarlos, normalmente como parte de una consulta. Y se basan en lo mismo. El atacante puede manipular los datos de la entrada para forzar al intérprete a ejecutar otras consultas, extrayendo o modificando registros de la base de datos. ¿Cómo? Pues introduciendo datos como los que podemos ver en este momento. Lo simple, el forzar a que terminar una consulta, cerrando las comillas que se supone que se han abierto en el código, y introducir una condición que siempre va a ser verdadera, muy utilizado para saltarse pantallas de login. Podemos ir un poco más allá.
ya que nos vamos a saltar la pantalla de login, pues además vamos a cambiar la password o el hash MD5 de la password, si es que está almacenado de esta forma, y vamos a poner la que nosotros queramos. Y ya que lo hacemos, pues vamos a hacerlo en la cuenta de administrador, no vamos a hacerlo en una de usuario. O en casos, por ejemplo, como en Microsoft SQL Server, donde si disponemos de los privilegios necesarios, podríamos llegar incluso a ejecutar comandos de sistema operativo, abrir un shell remoto, vincularlo a un determinado puerto utilizando un netcat, por ejemplo, cuestiones de ese tipo que podrían incluso llevarnos a conseguir el control remoto de una máquina completa. Bueno, antes de ver las soluciones, vamos a ver algún ejemplito más. Otro formulario, como veis, lo mío no es el diseño. Muy simple, en el que se nos está pidiendo que introduzcamos nuestro nombre y contraseña. Bueno, pues vamos a probar. Este formulario llama a un PHP que lo que hace es construir la consulta en base a los datos que hemos introducido. Mostramos aquí la consulta para que se vea qué consulta se genera y cómo se hace la consulta a la base de datos y en esa base de datos no hay ningún usuario que se llame Pepe o en todo caso la contraseña no es esa, pues nos devuelve 0 filas, con lo cual no nos loguea. Vamos a probar, por ejemplo, con el usuario administrador y si no me equivoco la contraseña era esta, pues no era esta. Bueno, vamos a ver cuál era porque no me acuerdo. La base de datos es muy simple también. Tampoco damos para más técnicamente. Tenemos una tabla que se llama usuarios. Vale, ya sé cuál es la password. Como veis no me he molestado ni siquiera en almacenar la password codificada, era para un ejemplito. Tampoco es que esta vaya a ser la aplicación web de la NASA ni nada similar. Bueno, pues cuando introducimos la contraseña correcta, pues no sé qué está pasando. Igual nos han hackeado ya. Vale, sí. Esto ha sido una de las pruebas que he estado haciendo. Me he cargado el nombre de usuario. Bueno, esto tampoco tiene más historia. Como decía, en el caso de que introduzcamos la password correcta, pues el sistema nos validaría. Claro, ¿qué pasa si introducimos una condición como la que hemos dicho antes? Hombre, pues que no se ve lo que estamos escribiendo, ¿no? Para empezar eso. Y si este está metiendo la password correcta y nos está diciendo que no, que está utilizando una técnica extraña de inyección, bueno. Vamos a utilizar un programa que se llama Odysseus, simplemente es un proxy local, que nos permite, tiene una funcionalidad muy interesante que es la de interceptar el diálogo HTTP y nos permite además variar el contenido de los parámetros y de las variables sobre la marcha. Configuramos que utilice el proxy, van a ser demasiadas cosas ya en local. Bueno. Y aquí tenemos las variables que nuestro precioso formulario está enviando al PHP que se encarga